Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, familia. ¿Cómo estamos, amados Ahim y Ahayot? Enviamos saludos y bendiciones para todo el pueblo de la diáspora, el pueblo de Israel, el bendito pueblo de Jehová, disperso por todo el mundo. También enviamos saludos, muchas bendiciones a todos los Ahim y Ahayot de la Kehilá de Yehoshua, a todos los que nos sintonizan a través de las ondas radiales de Radio Shalom, la estación con el Ruach, a todos los que nos siguen en las diferentes plataformas como Telegram, como Facebook, WhatsApp. Y también enviamos un fuerte abrazo, muchas bendiciones a nuestros amados mentores, a nuestro amado Morea Jarón Morales y a su amada esposa, nuestra Morá Araceli de Morales. Y damos toda rabá a nuestro Padre Celestial, Jehová Sebaot, por este Yom Shabbat, por este día de reposo que nos concede, que ha creado para nosotros. E invitamos a nuestro Melech, a nuestro Rey, Yehoshua HaMashiach, el Adón del Shabbat, para que esté con nosotros durante todo este hermoso día. Bien, amados Ahim y Ahayot, hoy nos ocupa el tiempo la parashá, la porción de la bendita Torá de esta semana, que se intitula Vayesef y habitó. Pero primero vamos a recitar el Shema. Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Escucha, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es primero, y bendito su reino desde ahora y para siempre. Te damos toda rabá, vino Jehová, por un Yom Shabbat, un día de reposo más que nos concedes. Te pedimos, hables a nuestro entendimiento, a nuestro corazón, como lo has venido haciendo a través de cada porción, de cada parashá que estudiamos en los días de Shabbat. Te agradecemos con todo nuestro corazón, tu Rahem, tu Gesed, tu Ahava, toda rabá vino Jehová. En el Shem de Yeshua HaMashiach, Melech Israel, amén, ve amén. Bien, amados Ahim y Ahayot, hermanos y hermanas, vamos a seguirnos deleitando con la bendita Torá, con esta hermosa parashá que se intitula Vayesef y habitó, o también traducido como se asentó, o literalmente como estar sentado. Hemos estado estudiando, amados hermanos y hermanas, la vida de Jacob, Israel. Y ha sido de mucha verajá, mucha bendición a nuestra vida. Es un testimonio impresionante en la vida de Jacob, Israel, de parte de nuestro Abba Kadosh. Hemos aprendido mucho. Y vamos a empezar a estudiar ahora, a partir de esta porción, lo que es la vida de Joseph, el primogénito de Rachel y Jacob. Pero vamos a ver primeramente aquí donde nos dice, hemos estado estudiando esta hermosa parashá en lo que es el libro de Bereshit Génesis, capítulo 37, versos del 1 al 36. Ahí en el profeta Jeremías, en el capítulo 38, versos del 7 al 10. También en el Tejilín, el Salmo 34, un salmo de confianza. Así como en el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado, o conocido como el Nuevo Testamento. En el Evangelio de Yohanan, capítulo 19, versos del 1 al capítulo 20, verso 10. Donde ya sabemos que esa porción del Brit Hadashah nos habla de todo el proceso que vivió nuestro Rey Mashiach Yehoshua
durante su detención, la traición que sufrió, que fue entregado a los principales y a los soldados romanos, fue llevado a juicio, luego fue llevado a morir en el madero ahí en el Monte Calvario. Pero vamos a empezar ahí por Bereshit, Génesis capítulo 37, verso 1 nos dice, y Jacob continuó viviendo en la tierra donde su padre había vivido como extranjero, la tierra de Canaán. Finalmente regresa Jacob, Israel, y se establece donde había vivido su niñez junto con su padre, donde su padre vivió como extranjero junto con su padre, valga la redundancia, con Abraham, ahí en la tierra de Canaán. Pero dice el título de la parashá, Vayesep, y habitó, se estableció, se sentó. Ya llegando a una edad avanzada, amados, llega el momento donde creemos que ya se terminó nuestro servicio a nuestro Abacadosh, donde ya es tiempo de un reposo, donde es tiempo de estar tranquilos, donde es tiempo de que nuestras siguientes generaciones trabajen. Pero hemos visto, por ejemplo, en la vida de nuestro padre Abraham, donde nuestro Abacadosh, en todo aquel varón justo, todo aquel sádic, nunca se deja de trabajar. Nuestro Rey Mashiach Yehoshua nos dice en el Brit Hadashah, mi Abba y yo hasta hoy trabajamos. Y así somos los Ben Elohim, trabajamos hasta el último momento de nuestra vida. Aún cuando estamos en ese último segundo de vida, todavía tenemos trabajo, todavía tenemos lucha, todavía tenemos el proceso de confiar en Jehová Sebaot o dudar de él. El trabajo siempre es hasta el final. Jacob de alguna manera ya había pasado muchos procesos, grandes procesos difíciles para llegar a ser un sádic, un justo. Y quizá nosotros lo hemos juzgado de alguna manera natural. Pero Jacob fue un gran justo, un gran sádic. Al igual que Joseph, y vamos a empezar a estudiar su vida. Entonces Jacob se asienta, se establece, se tranquiliza. Pero vemos que las cosas no terminan ahí. Pues vemos que tuvo este hijo en su vejez, a Joseph, del amor de su vida, Rachel. Vemos que tiene un segundo hijo, Benjamín. Pero Rachel fallece cuando da a luz a Benjamín. Y Jacob sufre. Y entonces se consuela con este hijo, con Joseph. Dice la bendita Torá que él empieza a tejer una túnica de colores, una túnica real. Dice la bendita Torá que Joseph tuvo unos sueños y se los contó a su padre y a sus hermanos, y que sus hermanos empezaron a no ver con buenos ojos a Joseph. También nos comenta que ellos en su corazón maquinaron el matarle, y no le mataron, pero le aventaron a una cisterna y después le vendieron como esclavo a los ismaelitas para llevarlo a vender a Egipto. Y entonces vemos que Jacob, Israel, sigue teniendo lucha, sigue teniendo pruebas, sigue teniendo formación, sigue teniendo esa batalla espiritual hasta lograr ser un gran sádic, un gran justo. Y es donde nos dice Bereshit 37, verso 1, Jacob continuó viviendo en la tierra
donde su padre había vivido como extranjero, la tierra de Canaán. Nos dice el verso 2: estas son las generaciones de Jacob. Cuando Joseph tenía 17 años de edad, él solía pastorear el rebaño de su padre con sus hermanos, aun a pesar de que todavía era un muchacho. Y nos empieza a hablar aquí la bendita Torá. Y si la bendita Torá nos dice las cosas es por algo. Aquí nos dice verso 2: estas son las generaciones de Jacob cuando Joseph tenía 17 años. ¿Por qué nos habla de Joseph? ¿Por qué no nos habla del primogénito? Nos dicen los sabios que la bendita Torá nos empieza a hablar de Joseph y no del primogénito, no de Rubén, sino de Joseph. Jacob, en porciones atrás, cuando tuvo que huir de Esaf, nos dice el libro de Yacer que él estuvo 14 años allá con Eber, descendiente de Shem, y estuvo estudiando Torah, estuvo estudiando los mandamientos, estuvo estudiando cómo estar cerca de nuestro Abacadosh. Y aún de niño él permanecía en las tiendas cerca de su madre estudiando Torah, es lo que nos comentan los sabios. Y entonces Jacob sabía de Elohim, Jacob conocía de Dios. Y así como él fue Talmidim de Heber, así como en todos los tiempos vemos que un Sadik tiene un discípulo, el discípulo más cercano. Así como estudiamos la vida de Moshe Rabeno, que dentro de todos los príncipes tribales, tenía el discípulo más afín o más allegado. Estamos hablando de Yoshua, de Josué, hijo de Num. Así como nuestro rey Mashiach Yoshua tenía a Shimon Kefa, así Jacob tenía como afín o como más allegado a Joseph. Entonces Jacob en su vejez tuvo a Joseph y es con quien estudiaba Torah. Es a quien le enseñaba Torah y quien prestaba más atención a la instrucción para estar cerca de Jehová Sebaot. Es por eso que aquí en el verso 2 nos dice: estas son las generaciones de Jacob cuando Joseph tenía 17 años de edad. Él solía pastorear el rebaño de su padre con sus hermanos, aún a pesar de que todavía era un muchacho. Y es por eso que está nombrado como si fuera el primogénito, pero era aquel que ponía más atención a la bendita Torah, a la instrucción divina. Ciertamente todavía no estaba la bendita Torah escrita, pero era heredada, era pasada de generación en generación, de padres a hijos, así como lo hizo Isaac con Jacob y con Esaf. Pero Jacob fue quien más se inclinó a conocer de Elohim, de nuestro Abacadosh, y Esaf prefirió lo terrenal. En este caso Joseph es el que más se inclinó a la bendita Torah. Y vemos lo que empieza a suceder. Tiene unos sueños y se los cuenta, y sus hermanos le dicen: oye, ¿cómo crees? ¿A poco vas a ser tu rey sobre de nosotros? Si tú eres un pequeñín, nosotros ya somos hombres.
nosotros somos mayores que tú, ¿cómo es posible de que tú vayas a ser rey sobre nosotros? Les cuenta un segundo sueño también, donde incluso Jacob Israel le reprende, le regaña, le exhorta y le pregunta: ¿a poco crees que tu madre, tu padre y tus hermanos nos inclinaremos hacia ti? Pero amados Ahim y Ahayot, cuando este sueño sucedió, Rachel, la madre de Joseph, ya había partido, ya había muerto. Y entonces este sueño lo vemos ahí en Gilgalut, en Jasón, en Apocalipsis. Ahí vemos la revelación de este sueño, de la luna, el sol y las estrellas. Entonces nos comenta la bendita Torah que Jacob reprendió a Joseph y le dice: ¿Qué es este sueño que tú has tenido? ¿Realmente piensas tú que tu madre, yo y tus hermanos vengamos y nos postremos a tierra delante de ti? Y entonces nos cuenta la bendita Torah que sus hermanos tenían celos amargos de él. Pero Jacob, Israel, mantuvo este asunto en su mente. Él lo estuvo guardando en su mente porque él era un sádico, era un justo y tenía promesas de Jehová sobre su vida. Entonces Israel le pregunta a Joseph: ¿no están tus hermanos pastoreando las ovejas en Shechem? Ven, te enviaré a ellos. Él respondió: heme aquí. Aquí estoy, papá. Entonces Joseph fue enviado a vigilar a sus hermanos y a los rebaños. Y nos preguntamos por qué Jacob envió a Joseph a vigilar a sus hermanos y las ovejas en Shechem. Entonces vemos, aquí empezamos a ver la sombra profética de nuestro rey Mashiach Yahushua. En la vida de Joseph vemos la sombra profética del ministerio y la vida de nuestro rey Mashiach Yahushua. Vemos que había una afinidad entre Jacob, Israel y Joseph. Ambas madres, tanto la de Jacob, Israel, como la de Joseph, fueron estériles. Saf aborrecía a su hermano Jacob, Israel, así como los hermanos de Joseph lo aborrecían a él. Y tenían afinidad, tenían cosas en común. Y ahora vamos a ver las cosas en común entre Joseph y nuestro rey Mashiach Yahushua, como lo hemos estado estudiando ahí en el Brit Hadashah, en el Evangelio según Yohanan, en el capítulo 19 y en la parte del capítulo 20. Entonces vemos que nuestro Padre Celestial, Jehová Sebaot, quiere que entendamos esta similitud mesiánica entre Joseph y nuestro Mashiach. Joseph fue enviado igualmente que nuestro rey Mashiach Yahushua, fue enviado de parte del Padre allá en los Samajin a sus hermanos aquí en la tierra. Y lo podemos ver como nos lo dice ahí en el Brit Hadashah, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, versos del 1 al 8. Ahí nos dice que nuestro rey Mashiach Yahushua comenzó a hablarles en parábolas, donde les decía: un hombre sembró una viña y la rodeó con un muro, hizo un vallado, cavó un lago para la prensa de vino y edificó una torre. Entonces lo arrendó a unos campesinos y se fue. Dice: cuando la temporada de la cosecha llegó, envió a sus sirvientes, pero ellos lo agarraron, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías, de modo que mandó otro sirviente y a este golpearon en la cabeza y lo insultaron. Mandó a otro sirviente, a este mataron, y así con muchos otros. Algunos golpearon y a otros mataron, pero aún tenía a uno, a su hijo, a su unigénito, a quien él amaba. Al fin lo mandó diciendo: a mi hijo tratarán con respeto. Pero los arrendatarios se dijeron entre sí:
este es el heredero, vamos, matémosle y la herencia será nuestra. Así que lo agarraron, lo mataron y lo echaron fuera de la viña. Entonces, Joseph fue enviado a determinar el bienestar de sus hermanos. Así como Joseph dijo al extranjero que se encontró en el camino que él había sido enviado a buscar a sus hermanos. Igualmente que nuestro rey Mashiach Yehoshua fue enviado a buscar y a salvar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto lo podemos encontrar ahí en el Evangelio de Yohanan, en el Brit Hadashah, en el capítulo 10, versos del 1 al 21. Lo pueden leer en casa. Y vamos a ver, hubo una conspiración en contra de Joseph. Estudiamos y vimos que sus hermanos querían matarle. ¿Por qué conspiraron secretamente los hermanos de Joseph contra él mientras él venía en camino hacia ellos? Entonces vemos que así como los hermanos de Joseph conspiraron contra él, igualmente en el tiempo de nuestro rey Mashiach Yehoshua, los líderes religiosos, las élites corruptas, conspiraron en contra de nuestro rey Mashiach Yehoshua. Así como lo leemos en el Tehilín número 2, versos 1 y 2, que nos dice: ¿por qué se enfurecen los pueblos y las naciones murmuran cosas vanas? Se alistan los reyes de la tierra y los príncipes, juntos conspiran secretamente contra Jehová y contra su Mashiach. Vemos la similitud entonces entre Joseph y nuestro rey Mashiach Yehoshua. Dice ahí Mateyá, en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, verso 1: temprano en la mañana, todos los Kohanim y los ancianos jueces se reunieron para planear cómo llevar a cabo la muerte de Yehoshua. Así como conspiraron los hermanos de Joseph contra Joseph, así también conspiraron contra nuestro rey Mashiach Yehoshua. Dice la bendita Torah que los hermanos de Joseph lo echaron en una cisterna. ¿Y por qué fue echado en una cisterna? La cisterna era un hueco cavado así en la cordillera de los cerritos, de las partes así elevadas. Era rascado en su interior y por fuera hacían una especie de filtro. El chiste que la agua de la lluvia se filtraba y entraba a la cisterna y era agua filtrada, purificada para tomar o para bañarse. Entonces vemos que lo avientan a una cisterna, y esto fue una figura profética de la sepultura de nuestro rey Mashiach Yehoshua. Entonces Rubén trató de salvar a Joseph, sugiriéndole a sus hermanos que no lo asesinaran, que no se ensuciaran las manos, que mejor lo aventaran a la cisterna. Pero dice la bendita Torah que cuando Rubén fue a buscar a Joseph su hermano para rescatarlo y llevárselo a su padre, ya no lo encontró. Rubén era el único hermano que quería salvar a Joseph de que sus hermanos lo asesinaran. Entonces Rubén representa al remanente creyente en Yehoshua, que son los discípulos de Yehoshua, que no querían que el Mashiach muriera. Entonces Rubén fue a la cisterna a rescatar a su hermano, y la cisterna es la sombra profética de la sepultura de nuestro rey Mashiach Yehoshua. Sin embargo, Rubén no lo encontró, no encontró a Joseph dentro de ella, y sucedió lo mismo con el remanente creyente en Yehoshua, los discípulos. Cuando fueron a buscar a Yehoshua el tercer día en el sepulcro y no lo encontraron.
porque él había vencido la muerte. Aleluya. Él había resucitado y la tumba, el sepulcro estaba vacío. Y lo mismo sucedió con Joseph. Nada más que con Joseph pues, lo habían sacado sus hermanos y lo habían vendido. Entonces nuestro rey Mashiach Yahushua se había levantado. Kadosh Baruj Hu, Jehová, aleluya. Entonces notemos, amados Ajim y Ahayot, que la cisterna no contenía agua. Y el agua es esencial para la vida. Por tanto, aquí encontramos una referencia. Aquí encontramos una pista. Esta cisterna era un lugar de muerte, como una tumba, como la tumba de nuestro rey Mashiach Yahushua, pero él venció a la muerte. También leímos ahí en la bendita Torah, leemos que Joseph fue despojado de su vestidura real, la vestidura que Jacob Israel, su padre, le había tejido a mano. ¿Por qué los hermanos de Joseph le despojaron de su túnica? Entonces estos hermanos rechazaron por su coraje, su envidia, su malestar interno. Ellos rechazaron el liderazgo de Joseph. Entonces esto simboliza que al despojarlo de su vestido real, igualmente los descendientes de Saf, los romanos, despojaron a nuestro rey Mashiach Yahushua de sus vestiduras reales, como lo podemos leer ahí en Mateo 27, 26 al 33. Y entonces ahí vemos la conexión de que también a nuestro rey Mashiach Yahushua le fueron quitados sus vestidos reales, sus vestiduras de rey. Y también vemos otra similitud en cuanto a la vida de Joseph, que fue vendido por 20 piezas de plata. Joseph fue vendido por 20 piezas de plata. Así como Joseph fue vendido para ser esclavo por 20 piezas de plata, igualmente nuestro rey Mashiach Yahushua fue traicionado y fue vendido por 30 monedas de plata. Y lo vemos ahí en Mateo, el Evangelio según Mateo capítulo 27, versos del 3 al 4, cuando nos dice, cuando Yehudá, quien le había traicionado, vio que Yeshua era condenado, se llenó de remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los principales Kohanim y a los ancianos, diciendo: he pecado, he traicionado a un hombre inocente y lo he entregado a muerte. Ellos le respondieron: ¿y eso qué nos importa a nosotros? Ese es tu problema. Vemos la similitud entre la venta de Joseph y la venta de nuestro rey Mashiach Yahushua. Y entonces vemos que la túnica real que Jacob Israel le fabricó a su hijo fue bañada en sangre y se la llevaron. Y entonces, ¿qué vemos? A través de la sombra profética, en que la túnica real de Joseph fuera manchada con sangre. Esto nos enseña que nuestro rey Mashiach Yahushua, él va a regresar y vamos a ver algo en sus vestiduras reales. Vamos a ver que van a estar manchadas con sangre, como lo dice ahí en Jasón, Apocalipsis, capítulo 19, versos del 11 al 13, que dice: después vi el cielo abierto, y allí delante de mí un caballo blanco sentado en él estaba el único llamado fiel y verdadero. Es en justicia que él dicta juicio y hace guerra. Sus ojos eran como llama ardiente de fuego, y en su cabeza había muchas coronas reales, y tenía un nombre escrito que no conocía sino él mismo. Estaba usando una túnica que había sido empapada de sangre, y el nombre por el cual es llamado es la palabra de Jehová. Esa túnica de colores, esa túnica real que le fue arrancada a Joseph,
es la sombra profética de la túnica de nuestro rey Mashiach Yahushua, porque cuando venga le veremos manchada de sangre. Dice la bendita Torah que Jacob, Israel, rascó sus vestiduras cuando él supo que Joseph había sido muerto, que alguna bestia en el campo se lo había comido, se lo había tragado. ¿Y por qué Jacob rasgó sus vestiduras? ¿Qué entendemos? Esto nos muestra como figura profética. Esto nos enseña que así como el corazón de nuestro Abba Kadosh fue roto a causa de la muerte de su unigénito, de su único hijo, de nuestro rey Mashiach Yahushua, lo mismo sucedió con Jacob Israel. El dolor como padre, ver la muerte de su hijo. El dolor de nuestro Abba Kadosh cuando vio ese cuerpo que él mismo preparó ser surcado de las espaldas, ser molido, desfigurado para el perdón de nuestros pecados. Y asimismo también se rasgó el velo en el templo. Amados Ajim y Ahayot, este es mi comentario de Parashá, mis amados. Espero haya sido de bendición. Ahorita estamos viendo la sombra profética en la vida de Joseph, de nuestro rey Mashiach Yahushua. Con la ayuda del Eterno, el próximo Shabbat continuaremos estudiando la vida de Joseph y gozándonos, amados Ajim y Ahayot. Nuestro Abba Kadosh les bendiga en grande manera. Quien les habla es su Aj José Antolín Meléndez de la República Mexicana. Shabbat Shalom.